y bienvenidas a todas. Vamos a empezar esta tercera Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista con este calor sofocante, por lo menos para algunos y para algunas. Esperamos que, como decía Carito, el debate sea fructífero. Este año hemos querido titular la Universidad del Verano "No pagaremos su deuda". Creemos que ahora mismo es el centro, o debe ser el centro, del debate político en el Estado español. La situación de la crisis se ha venido precipitando en los últimos meses. Cada día se abre un nuevo escenario a nivel económico, a nivel de recortes. El foro de hoy pretende ser un poco eso, ¿no? Que aborde, que inaugure, que siente las bases del debate que vamos a tener a lo largo de todos estos días, con la cuestión, pues, de fondo que atravesará toda la Universidad de Verano, que, como digo, es la cuestión de la crisis, de los recortes y de la deuda. Bueno, yo ayer leía en el periódico, no sé si lo visteis, que ya están anunciando una nueva subida de impuestos y que quizás toquen las pensiones como un nuevo recorte, ¿no? Entonces creo que la reforma constitucional que se hizo el año pasado, poniendo la deuda en primer lugar y en primer término, pues va a seguir teniendo sus efectos concretos, que son, pues, continuar los recortes y los ataques sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, mientras la banca, pues, siempre gana, ¿no? De eso vamos a hablar también, de los rescates, de estas nacionalizaciones burguesas donde lo único que persiguen es socializar las pérdidas, ¿verdad? Y hacernos pagar a todos la deuda de la banca. Tenemos aquí gente muy interesante que nos va a hablar de todo esto. Y bueno, pues esperemos que todo este movimiento también, ante todas estas situaciones que se están abriendo, todo esto está sirviendo para que también haya reacciones, ¿no? También tendremos que hablar de eso, de cómo estamos reaccionando ante todo esto. Creo que en este último año ha habido bastantes movilizaciones, ha habido movimientos, se han generado, pues, aparte del 15M, lucha contra el tema de la vivienda, se han abierto luchas sectoriales en la enseñanza, en la sanidad, en el sector público. Creo que también de todo eso va a haber talleres y va a haber momentos para debatirlo y para profundizar y ver, pues, cómo se va articulando todo eso como un tejido, como una respuesta, y bueno, pues para ir determinando por dónde van los tiros a la hora de construir una alternativa anticapitalista y que consiga, pues, frenar todos estos ataques que estamos sufriendo, ¿no? Espero que el debate de hoy, como digo, siente las bases para todos estos elementos que tendremos que ir profundizando a lo largo de la universidad. Y sin más, os voy a presentar a todos estos acompañantes que tengo aquí. En primer lugar, voy a empezar por allí, Arcadi Oliveres, que es... Me voy a coger la chuleta, porque no los conozco. Entonces, es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios libros como Mi camino hacia la utopía, Paremos la crisis, Las perversiones de un sistema que es posible cambiar y Digamos basta. Lleva, pues, desde los años 70 en diversos movimientos sociales, es un activista muy conocido y ha participado en el movimiento vecinal, en el movimiento pacifista, en los cristianos de base, y desde hace unos años es presidente de Justicia y Paz, ¿no? Esperamos que él nos hable un poco de la situación, ¿no? Su formación economista, de cómo está la situación económica, ¿no? Y qué perspectivas ve ante esto. Después, a su lado, está Susana Menéndez, que es tocaya mía, es asturiana, es feminista, pedagoga de formación y, bueno, pues lleva muchos años en la lucha contra la opresión de género. Ha estado, bueno, es experta en materia de género, ha trabajado como agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tiene experiencia docente también en la integración de la perspectiva de género y en la actualidad participa en la Red Estatal de Agentes de Igualdad y en la Comisión de Género de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana. Ella nos va a contar un poco pues, la perspectiva de género de toda esta situación, porque sabemos que hay un sector, pues, más oprimido, si cabe, ¿no? que somos las mujeres. Y las consecuencias para nosotras de esta crisis, pues, son doblemente fuertes, ¿no? También aquí a mi derecha está Pere Rusiñol, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es periodista, ha estado freelance, ha estado vinculado al País, al Periódico de Cataluña y ha sido adjunto al director del Diario Público hasta que ha cerrado, ¿no? Bueno, pues ha hecho un periodismo crítico, ¿no? Y nos va a contar un poco también qué papel juegan los media y los grupos de presión en toda esta historia de la crisis, ¿no?
Y luego, pues aquí a mi izquierda, Yolanda Fresnillo, también es socióloga y pertenece a la plataforma de la Auditoría de la Deuda de Barcelona, activista social, y me ha contado que lleva más de 10 años trabajando en el Observatorio de la Deuda, con lo cual seguro que algo mucho podrá contarnos acerca de ese asunto. Y bueno, pues sin más, les doy la palabra a ellos. Espero que tengamos tiempo para luego abrir un poco de debate, y damos por inaugurado la Universidad de Verano. Me han encargado que abra la sesión, lo cual está muy bien, porque así puedo ejercer de aquello que vulgarmente se llama de telonero y dar después pie a que los artistas de verdad salgan un poco a la palestra. Y quizá la obligación de un telonero, o por lo menos esa es la que he entendido que me correspondía, es intentar dar una especie de panorámica general de lo que se va a ver a continuación. Algo así como un tráiler de la película diciendo, mira, esto y esto y esto, y después ya entraremos a profundizar en ello. Y por tanto, ya Ricardo, que ahora no puede estar aquí, y me mandó un correo indicándomelo, me han pedido que lo primero que haga es presentar a grandes rasgos, ha de ser a grandes rasgos porque son 20 minutos, cuál es el contenido, un poco el origen, las consecuencias, si se puede, de esta crisis. Y después ya veremos aspectos mucho más concretos, aspectos que tienen que ver con la mujer, con la deuda, con los medios de comunicación. Esto es la sesión de esta tarde. Yo empezaría diciendo que la crisis esta que sufrimos ahora no es nueva en el sistema capitalista. El capitalismo es algo tan perverso, hay que decirlo siempre, tan perverso. Esta mañana se explicaba un periodista, me decía, el neoliberalismo es perverso. Digo, sí, pero el capitalismo de toda la vida también. No vayamos ahora a clavar las culpas solo en este neoliberalismo actual. Este capitalismo es tan perverso que no vive si no tiene alguna crisis en marcha. Conocemos muchas. En el año 29 del siglo XX, en el año 73, conocimos la crisis más ligera postolímpica del año 93 y ahora desde el 2007-2008 estamos metidos en esta crisis. ¿Por qué? Yo diría fundamentalmente porque el capitalismo tiene un único y principal objetivo, que es la maximización del beneficio. Todas las empresas, todos los empresarios quieren que su beneficio sea cada vez mayor. Y hacen lo posible. Reducen costos significa reducen salarios, evaden impuestos, intentan no pagar a los proveedores, intentan vender mucho más caro. Pero hay un momento en que el beneficio no puede aumentar y entonces aquello que normalmente se llama la tasa de beneficios empieza a disminuir. Cuando la tasa de beneficios empieza a disminuir, el empresario queda desincentivado y entonces huye o bien hacia otro sector. Por ejemplo, deja de tener una fábrica y pone el dinero en el banco porque cree que le va a rendir más, o sencillamente huye hacia otro país en el que la explotación pueda ser todavía mayor. A partir de este momento, de un modo lógico, la producción disminuye. Al disminuir la producción, disminuye el empleo. Al disminuir el empleo, disminuye el consumo, y a partir de ahí ya tenemos en marcha una crisis. ¿Qué se hacía hasta ahora? Por lo menos lo que a mí me habían enseñado en la facultad era que para compensar el ciclo negativo de las crisis, uno de los mejores economistas, por no decir el mejor economista del siglo XX, John Maynard Keynes, le había aconsejado al entonces presidente Roosevelt que si el sector privado no tiraba del carro, la obligación era invertir por parte del sector público. Y de esta manera, bien que mal, mal que bien, se pudo remontar la crisis del año 29. En todos los países, inclusive en la Alemania nazi, también se hicieron carreteras para compensar el ciclo económico. Sin embargo, ahora no. Ahora estamos en manos del neoliberalismo. Y frente a la crisis del sector privado, ¿qué hace el sector público? Recortes. Justo lo contrario de lo que debería hacer. Hoy en día se sigue manteniendo la idea de que hay que continuar con las pautas del generador máximo del neoliberalismo, un personaje llamado Milton Friedman, que él mismo ha declarado tener en la vida, o haber tenido, porque ahora el hombre ya está muerto, 3 magníficos discípulos. Incluso los identificó con nombre y apellidos. El primero se llamaba, según él, Ronald Reagan. El segundo se llama, porque está todavía viva, Margaret Thatcher. El tercero se llamaba Augusto Pinochet.
Pues bien, este señor con estos magníficos alumnos fue el que instauró esta teoría económica neoliberal, lo cual además coincidió con la caída del bloque del Este, con el hecho de que ya no había rivales al capitalismo, y desde entonces quedó completamente libre de intervención del Estado esta economía. Libre relativamente, porque mira por dónde. El señor Milton Friedman, el gran patrono del neoliberalismo, fue el creador de esto que todos conocemos y que se llaman los Masters MBA, of Business Administration. El hombre creó su primera escuela de máster en Chicago y desde entonces las ha expandido por todo el mundo. Con un pequeño problema, que el señor Milton Friedman se ganó la vida como director de estas escuelas de másters, pero estas escuelas de máster nunca tuvieron alumnos suficientes, matrículas suficientes para dar supervivencia a las escuelas de másters de MBA. ¿Y qué hizo entonces el señor Milton Friedman? Como que era partidario de la no intervención del Estado, vivió toda la vida de las subvenciones del Estado de Illinois, lo cual es una perfecta coherencia absoluta con su pensamiento económico. Bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Que sencillamente no se ha intervenido y la crisis no se ha parado. Pero esto no nos lo explicaría totalmente, porque en paralelo a esta no intervención del Estado se ha producido otro elemento gravísimo de generación de la crisis y se llama especulación. O dicho de otra manera, esta economía ha dejado de ser industrial, ha dejado de ser agrícola, ha dejado de ser de servicios para convertirse en una economía financiarizada. Las finanzas lo dominan todo. Y dentro de las finanzas lo que más domina es la especulación. Especulación que existe en dos fórmulas, en más, pero voy a destacar dos de ellas. Primero, especulación inmobiliaria, después, especulación mobiliaria. Yo creo que en España hemos conocido más la especulación inmobiliaria que la especulación mobiliaria. Todo el mundo se acuerda que en aquellos brillantes años especulativos, 2004, 2005, 2006, la gente compraba un piso. ¿Lo necesitaba? No, en absoluto, no lo necesitaba. Lo compraba en un sentido estrictamente especulativo, con la intención de que este piso doblara de precio al cabo de 3 años, vendérselo entonces y generar un beneficio correspondiente. A esto se llama especulación. ¿Cuál fue el problema? Como todos sabemos, los pisos no aumentaron de precio, porque la demanda no era una demanda objetiva, era una demanda generada por el deseo especulativo. Llegó un momento en que la venta no pudo producirse y quedamos con uno de los grandes elementos, supongo que después Yolanda ya nos habla de ellos, que es la existencia de unos activos que se van pudriendo y que no sirven para nada. Millones de pisos vacíos que nadie ha vendido y que son un activo perdido y deteriorado. Tantos pisos vacíos hay en España que hace un par de años una organización que todos conocemos y que se llama Cáritas, aquí en Cataluña, nos daba a conocer unos datos que creo que pueden servir también en otras autonomías. El dato era que en Cataluña, en invierno, hay gente que se lo pasa mal, también en verano, pero que se lo pasa mal porque no tiene dónde refugiarse para dormir. Son los que llamamos sin techo. ¿Y dónde los encontramos? Pues en los cajeros automáticos, en las bocas del metro, en los asilos municipales. Nos decía Cáritas que en Cataluña, y repito, pienso que en España es lo mismo, por cada uno de los sin techo que buscan refugio en las noches de invierno, habría a su disposición 100 pisos vacíos. Repito, 100 pisos vacíos por cada uno de los sin techos que corren por Cataluña. Esto es exactamente la antítesis de lo que es la economía. Cuando yo estaba en la facultad, como alumno, no como profesor, y por tanto me remito a la prehistoria, me explicaron que la economía era aquella ciencia, cosa que todavía dudo, que intentaba administrar los recursos escasos que nos suministra la naturaleza para trabajarlos, para hacerlos fructificar y obtener con este trabajo bienes o servicios que fueran útiles para la cobertura de necesidades humanas. Incluso algunos añadían en aquellos años eufóricos, años 60, necesidades humanas ilimitadas. Cogíamos los bienes de la naturaleza, los transformábamos y cubríamos necesidades. Es cierto, ya lo creo. La tierra pues nos da arena, nos da cal, nos da madera, nos da agua, nos da cemento. ¿Qué hacemos con esto? Viviendas. ¿Estas viviendas las dedicamos a cubrir necesidades de la gente? No, las dedicamos a cerrar los pisos. Y la gente en los cajeros, que para esto existen.
hay un compañero mío que dice que la mejor obra social de las cajas son los cajeros automáticos, porque allí es donde encuentra refugio la gente en las noches de invierno. Bien, ¿qué sucede? Que hemos pervertido totalmente la economía y no le damos la misión que debería tener. Esto lo conocemos bien, se llama especulación inmobiliaria. Pero quizá detrás de esta crisis que hemos de estudiar no deberíamos olvidar en absoluto la especulación mobiliaria, la especulación bursátil, la especulación en acciones, en obligaciones, en divisas, en productos del mercado de futuros, etcétera, etcétera. Esta especulación ha crecido más que notablemente en los últimos años. Y ha crecido por tres razones fundamentales. Primera, gracias a la existencia de Internet. Por el hecho de que exista Internet, yo puedo, si quiero, entrar en bolsa sin ir en ella, sin ir a bolsa. Yo puedo entrar a través de Internet a las 8 de la mañana en la bolsa de Tokio. Mirar cómo están cotizando las acciones en Tokio, y si observo que hay alguna que creo que cotiza a un precio relativamente barato, porque si me dedico al tema ya veo cuando una acción cotiza barata, entonces mando un correo electrónico a mi corresponsal en Tokio y le digo, haz el favor de comprar 10 minutos acciones de esta empresa que creo que están cotizando baratas. Muy bien, me voy a dar una vueltecita todo el día, a las 8 de la tarde regreso a mi casa, vuelvo a entrar por Internet, ya no puedo ir a la bolsa de Tokio, porque mira por dónde están durmiendo, pero puedo ir a la bolsa de Nueva York, que todavía está abierta. Y entonces veo que en Nueva York, aquello que he comprado por 1.000 en la mañana, ahora cotiza a 1.003. Y ahora le doy a mi corresponsal en Nueva York una orden y le digo, véndete por 1.003, ahora en Nueva York, aquello que he comprado por 1.000 esta mañana en Tokio. Y acabo de ganarme la jornada. La gente dirá, no es mucho ganarse una jornada comprando por 1.000 y vendiendo por 1.003. Depende. Si compras y vendes una acción, no es mucho. Pero si compras y vendes 50.000, empieza a ser mucho. Internet facilita la especulación. En segundo lugar, ¿qué más facilita la especulación? La absoluta libertad de movimiento de capitales. Si yo quiero, puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. No hace falta que yo traslade físicamente mi fortuna, no. Esto es una pequeña nota de carácter contable que dice, este señor tiene en este banco de Tokio abonada en su cuenta esta cantidad. Y por la tarde dice, no, ahora la tiene abonada en Nueva York. Y mi dinero ya ha circulado a gran velocidad, es decir, ni tan solo ha circulado de Tokio a Nueva York. Antes, como he sabido, esto no era posible. No trasladar toda tu fortuna. Tan solo si tú querías trasladar, yo qué sé, 1 milloncejo de pesetas de Barcelona a Perpiñán, tenías que coger el milloncejo, doblar los billetes por dobladitos, ponerlos dentro de un maletín, y cuando llegabas aquí al lado a la Junquera, la Guardia Civil te detenía por tráfico clandestino de capitales. Ahora no. Ahora tu fortuna puede ir de una punta a otra del planeta. Y en tercer lugar, y quizá aquello que es más grave, nadie en el mundo ha intentado frenar esta especulación. Nadie. Ninguna autoridad. Cuando surgió la crisis, se explicó que se iba a crear un grupo ad hoc para vigilar la crisis. Se llama G20. Me he leído más o menos los acuerdos del G20. Hablar todo lo que se quiera. Decidir, bueno, aparentemente algunas cosas. Hacer, solo una. El G20, en los 5 años que lleva de existencia, solo ha hecho una sola cosa: salvar a los bancos y a los banqueros. Y nada más. Nada para impedir la crisis. Nada de nada. Y que conste que estábamos advertidos de la peligrosidad de esta especulación. Y os preguntaréis, ¿y quién nos ha advertido de la peligrosidad de esta especulación? Bueno, pues nos ha advertido el mayor especulador del mundo, que el hombre sabe a lo que se dedica y sabe cuáles son las consecuencias de su actividad. Un señor que precisamente hoy aparece en todos los periódicos, a raíz de su tercer matrimonio. El señor tiene 82 años y ha elegido una jovencita de 40 años para que sea su tercera esposa. Que le vaya bien. Pero, en todo caso, el señor George Soros, que es el mayor especulador, ya nos advirtió hace tiempo del peligro de la especulación. El señor George Soros es hoy por hoy, y era ya hace 20 años, el mayor especulador del mundo. Cuidado, el mayor especulador del mundo a título individual,
porque a título colectivo el mayor especulador del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de Pensiones. Pues bien, el señor Soros ya nos advirtió en 1992, hace 20 años, de la peligrosidad de su especulación. Me quedan 8 minutos, pero voy a aprovechar 2 de ellos para explicar cómo actuó el señor Soros. Creo que es bastante interesante para conocer la raíz de esta crisis. En el año 92, un día que el señor Soros consideró que era oportuno, mandó una orden a sus agentes bursátiles y les dijo: mañana, id a bolsa y adquirid todas las libras esterlinas, toda la moneda británica que se halle a la venta. Cada día hay alguien que vende libras esterlinas. Cada día hay un británico que debe ir a pasar sus vacaciones a Mallorca y que necesitará vender sus libras para tener sus euros correspondientes. ¿Qué dice Soros? Adquirid todas las libras que se hallen a la venta. Al segundo día, ¿qué dice Soros? Adquirid todas las libras que alguien esté vendiendo. Y al tercer día, ¿qué dice? Adquirid todas las libras que se vendan. Y al cuarto día, ¿qué dice? Comprad todas las libras en venta. Y el quinto día, ¿qué dice? Lo mismo. Y el sexto, igual. Y el séptimo, nada, porque era festivo. El octavo, igual. El noveno, lo mismo. El décimo, igual. Al cabo de 10 días, el señor Soros había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad te hace falta un cierto capital inicial. Si no, lo tienes mal. Soros dispone de este capital inicial, compra todas estas libras. Cuando las tiene todas, descansa un par de días. Y cuando ha descansado un par de días, les dice a sus agentes: mañana acudid a bolsa. Intentar vender de golpe todas las libras que hemos acumulado en los 10 días anteriores. Cuando él se presenta en la bolsa con libras acumuladas de 10 días, la bolsa solo tiene la demanda de libras propio de un solo día. Cada día en el mundo, más o menos, se compran las mismas libras. Pero ofrecía libras acumuladas durante 10 días. ¿Qué se dio? Pues, como es de suponer, una sobreoferta de libras frente a la demanda. Todos sabemos que cuando hay mucha más oferta que demanda, el precio de cualquier producto baja. Y la libra empezó a bajar. Aquellos que eran propietarios de libras no sabían de qué iba la historia del señor Soros, pero que se daban cuenta que la libra iba bajando de cotización, pusieron sus libras a la venta inmediatamente, antes de que bajaran más. Con lo cual consiguieron que bajaran más, porque todavía acumulaban más libras a la venta. Al tercer día, aquellos que habían tenido paciencia y habían dicho: no, esto al tercer día remontará, se dieron cuenta que al tercer día no remontaba, también vendieron sus libras. Y al cuarto día otros las vendieron, y al quinto y al sexto, y al cabo de 12 días la libra había caído en picado y se situaba en un 15% por debajo de su valor inicial. Para una moneda, situarse 5 minutos. Para una moneda, situarse 15% por debajo de su valor inicial es extraordinario. Una moneda no puede bajar un 15%. Pensemos que nos hallamos en 1922. En aquel momento el euro todavía no existía. Y entre paréntesis, dentro de poco tampoco. Pero en cualquier caso, lo que era evidente es que sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo dejaba claramente establecido que ninguna moneda europea podía subir o bajar más o menos de un 2,25% respecto de su valor inicial. Pues bien, la libra no solamente baja un 2,25%, baja un 15%. Pese a que el sistema monetario europeo obligaba a que todas las demás monedas europeas acudieran en socorro de la moneda caída. Y así se hizo. Alemania vendió marcos y compró libras. Francia vendió francos y compró libras. Holanda vendió florines y compró libras. Incluso España vendió pesetas y compró libras. Pero pese a esta ayuda, la moneda cayó en picado. Sobrepasó el 2,25% y cayó en un 15%. Esto es una alarma extraordinaria. ¿Qué nos demostró el año 92? Que una sola persona de carácter especulador podía romper con los sistemas financieros de todos los países europeos. Nadie hizo caso de ello. Nadie. Una sola persona, y con eso terminaré porque no voy a tener mucho más tiempo, hizo caso de esta advertencia e hizo una propuesta que evidentemente no ha triunfado. ¿Cuál fue esta propuesta? Frenemos la especulación. ¿Cómo la debemos frenar? Con una tasa que la impida. Es aquello que hoy en día conocemos como tasa Tobin. El señor James Tobin, premio Nobel de Economía, dijo: hombre, si estos especuladores, cuando compran y venden, pagaran una tasa, quizá especularían menos.
y él propuso una tasa del 1 por 1000 sobre la cantidad comprada o vendida especulativamente, entendiendo especulativamente si se vendía menos de 3 días antes de que se hubiera cumplido la compra. Si tú vendías antes, 3 días después de haber hecho la compra, estabas especulando. Si era el cuarto día, mira por dónde, ya no especulabas. Bien, pues el señor Tobin preveyó que aplicando este 1 por 1000 sobre las distintas monedas que quisieran especularse, terminaría pronto la voluntad especulativa. Dijo que la mitad de la especulación desaparecería del mundo. ¿Por qué? Por algo que he explicado antes. Tú compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si al comprar te clavan un 1 por 1000 de tasa y al vender te clavan otro 1 por 1000 y alguna pequeña comisión corre de por medio, tu operación de vender por 1003 a que hayas comprado por 1000 deja de ser apetecible. Tobin pensó que la mitad de la especulación en el mundo desaparecería. Sin embargo, dijo que la otra mitad continuaría, porque se mueve con unos márgenes especulativos mayores a este 2-3 por 1000. ¿Pero qué haría entonces? Recaudaría el 1 por 1000 de la cantidad comprada o vendida. ¿Qué recaudaría? Según los cálculos que se hicieron, 200.000 millones de dólares al año. Hago constar, para que nos podamos hacer una idea de las cifras, que 200.000 millones de dólares supone exactamente 4 veces más de lo que la ONU pide para erradicar anualmente el hambre en el mundo. La tasa Tobin parecía positiva. Íbamos a reducir la mitad de la especulación y con la otra mitad íbamos a poder cumplimentar 4 veces las necesidades de hambre en el mundo. A eso, como he dicho antes, se pasó a llamar tasa Tobin. El Parlamento francés, el Parlamento de Canadá, el Parlamento de Bélgica han votado si querían o no implantar la tasa Tobin. Todos han votado que no. La fuerza de los especuladores encima de los diputados y parlamentarios para que votaran que no. Sin embargo, ahora, hace justo un año, el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin, lo cual era aparentemente una buena noticia. Pero no era una buena noticia. ¿Por qué? Porque Europa no tiene capacidad para aplicar la tasa Tobin. Esto lo debe hacer cada país individualmente, no la Unión Europea en general. Por tanto, es papel mojado. Hace 2 años, no, 3, en Navidad del año 2009, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, el señor Gordon Brown, recordando los maléficos augurios que le había dado la libra, la especulación, dio un discurso y dijo: Gran Bretaña será el primer país del mundo que aplique la tasa Tobin. Tan pronto el señor Gordon Brown hizo este discurso, salió volando, en el sentido literal de la palabra, volando, el señor Timothy Geithner, que es el ministro de Economía del señor Barack Obama, para impedirle al señor Gordon Brown que tirara adelante este freno a la especulación. ¿Con qué argumento? Que esto perjudicaría a la economía norteamericana. No es cierto, esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, de los cuales hay que decir que el señor Timothy Geithner es un activo representante. No hace mucho, en un periódico que tengo por serio y que se llama Le Monde, aparecía la lista de los 7 últimos ministros de Economía norteamericanos que habían ayudado como economistas a los 7 últimos presidentes de Estados Unidos durante los últimos 42 años. De estos 7 ministros de Economía, en 5 casos el ministro, y en los otros 2 casos el viceministro, aquello que en Estados Unidos llaman el subsecretario del Tesoro, los 7 trabajaban en una banca llamada Goldman Sachs, que se dedica fundamentalmente a la especulación. Los 7 ministros de Economía, 20 segundos, eran especuladores. Los 7 ministros de Economía eran especuladores. Los 7. Pero aquí no se termina la voluntad especulativa. Como todos sabemos, en Grecia, en el mes de noviembre pasado, el primer ministro Papandreou recordó que Grecia era la cuna de la democracia. Y se le ocurrió decir que harían un referéndum para saber si los griegos querían o no querían pagar la deuda. Tan pronto el señor Papandreou hubo pronunciado la palabra democracia, a 2 personas que les da un pánico terrible a la democracia, uno llamado Sarkozy y la otra llamada Merkel, dieron inmediatamente un golpe de Estado, financiero, no militar, destituyeron al señor Papandreou y colocaron como primer ministro al señor Papadimos. ¿Y qué hacía antes el señor Papadimos? Trabajaba en la banca Goldman Sachs. Pero una pequeña nota curiosa: en un país vecino llamado Italia,
gobernaba un curioso personaje llamado Silvio, al cual todos casi nos alegramos de que desapareciera del mapa. Pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque el sucesor de Berlusconi fue Mario Monti. ¿Qué ha hecho Mario Monti? Trabajar 11 años en Goldman Sachs. Y cuidado, hace 3 meses visitó Barcelona el presidente del Banco Central Europeo, que es el que fija un poco los tipos de interés que pagaremos nuestro crédito. Un señor llamado Mario Monti, que debe ser tan peligroso este señor, que la Generalitat colocó a 8.000 Mossos de Escuadra para vigilarle durante su estancia en Barcelona, no fuera que el hombre hiciera alguna maldad que otra. Pues bien, ¿qué había hecho el señor Mario Monti? Había trabajado toda su vida en la banca Goldman Sachs. En España no hemos trabajado en Goldman Sachs, pero tenemos un ministro de Economía. El señor Luis de Guindos era el director de Lehman Brothers hasta su quiebra más absoluta. En resumidas cuentas, en temas financieros estamos en manos de delincuentes, nada más. Yo en principio lo que sí, quiero agradecer por supuesto a Izquierda Anticapitalista la invitación, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy y tratar en concreto el tema de las desigualdades de género y cómo afectan a estas desigualdades las medidas a las que estamos siendo sometidas y sometidos, las medidas de austeridad en nuestro país. Y también, pues, la oportunidad de estar compartiendo estos espacios tan asombrosamente buenos con todas y todos vosotros. En principio, lo que quiero comenzar, sobre todo, si vamos a analizar cómo están ahora mismo las mujeres, cuál es su situación, tanto en el tema de empleo como en el tema de cuidados, cuál es su situación en la vida cotidiana, quiero que hagamos un pequeño recorrido para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Tenemos que saber dónde estábamos pues hace unos pocos años, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria aquí en nuestro país, apoyada por la burbuja financiera. No quería, cuando empecé un poco a preparar este tema para trasladároslo, no quería llenar demasiada la información, llenarla de datos, pero sí que os daré alguno para que podamos de alguna manera aterrizar en el momento actual. ¿Os parece? Si os aburrís con los datos, levantáis la mano, hacéis lo que queráis y yo me paro, ¿vale? Venga, vamos allá. Digamos que si analizamos la situación actual y analizamos un poco el devenir histórico, tenemos que enfatizar 2 grandes ámbitos en los que realmente existen desigualdades. Hay un desigual reparto del empleo y hay un desigual reparto de los cuidados. En principio, ¿cómo se manifiestan estas desigualdades? Lo que tiene que ver con empleo, os he planteado ahí pues una serie de información que es la que nos da la referencia, se manifiesta a través pues de esa participación de las mujeres y los hombres en el mercado laboral. ¿Qué teníamos en el 2007? ¿Qué tenemos actualmente? Esto es importante porque en esa comparación sí vamos a ver cómo se ha ido perdiendo empleo masculino de una manera muy amplia en los últimos 4 años, pero el empleo femenino ya tenía una situación de partida muy precaria. Es decir, las mujeres ya estábamos en crisis antes de la crisis. Y las medidas que empezaron a ponerse en marcha cuando el empleo masculino empezó a perderse, pues son medidas que tenemos que enfocarlas, o sea, han sido enfocadas desde un punto de vista muy androcéntrico para dar respuesta a una realidad masculina y bajo unos parámetros de un modelo económico que ya no funcionaba, que es el modelo basado en el ladrillo. Entonces, bien, como veis ahí, tenemos, en el 2007, como veis, la tasa de actividad masculina y femenina, en este caso vais viendo que hay una diferencia, ¿no? La tasa de actividad es mayor, lógicamente superaba con más de 20 puntos porcentuales la tasa masculina a la femenina, y eso es un dato muy importante porque estamos hablando del conjunto de mujeres de 16 y más años, es decir, aquellas mujeres que pueden o estar ahora mismo ocupadas o buscando empleo. Estamos analizando que eran menos del 50%, no habíamos alcanzado todavía ni siquiera el 50% de mujeres en esa situación, ¿no? Superaban los hombres en 20 puntos porcentuales. ¿Qué ocurre ahora? En esta crisis, a diferencia de las anteriores, sí que se da algo que es importante, y es que no ha habido una renuncia por parte de las mujeres a su participación en el mercado laboral. Es decir, se siguen incorporando a esa búsqueda y no se descuelgan del mercado. Esto es importante, no quiere decir que esto se traslade luego a las tasas de ocupación, lógicamente, pero es importante, es un indicador valioso. ¿Qué pasa con las cifras de ocupación? Como veis, en principio, la ocupación femenina ha caído y la masculina ha caído más, por lo que estábamos hablando anteriormente.
En cuanto a las tasas de paro, pues teníamos una realidad en 2007 bastante impresionante con respecto al paro femenino, ¿no? Estábamos hablando de que en muchos territorios duplicaba el masculino y en algunos otros hasta incluso lo triplicaba la tasa de paro masculino. Pero bueno, esto es un poco una radiografía, no quiero tampoco entrar ahí a aburriros. Otro indicador que podemos tener como referencia es la brecha salarial, algo de lo que seguramente habéis oído hablar continuamente, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con esa desigual distribución salarial? Pues ocurre que las mujeres estamos ganando, de media, un 22% menos que los hombres, ¿vale? En principio, estamos hablando de un salario medio bruto anual, que no sé si veis la pantalla, seguramente estáis pensando que es salario bruto medio anual más elevado, no sé si lo veis. Vale, esto guarda relación con que hay salarios muy altos, concentrados en pocas personas, que al final no suben la media, pero lógicamente eso no es la realidad de una media actual, vamos. No tiene siquiera que explicarse. El salario más frecuente sí que, bueno, pues responde un poco más y veis que ahí hay un 13% de diferencia. Esto es importante porque todas las medidas que se han puesto en marcha a través de las políticas fiscales en este país hacen que las personas que tengan menos renta, las personas que tengan menos cantidad de dinero, se vean más perjudicadas. Analizaremos un poco más en detalle esto después, pero este indicador también es muy importante para darnos cuenta de esa situación de desigualdad. ¿Otro indicador que nos puede ayudar? Pues la segregación laboral. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues está claro que nuestra radiografía es una segregación muy clara, tanto horizontal, es decir, hay empleos feminizados, empleos masculinizados, y aunque empiezan a romperse ciertas tendencias, sigue siendo una generalidad y hay una concentración muy clara de mujeres en determinados sectores que por otra parte se están viendo perjudicados principalmente y prioritariamente por las medidas de recortes en el gasto público. Vale, seguimos. Desigualdades en los cuidados. Como veis, la encuesta de evaluación activa, si lo veis, si no os lo digo yo, sigue planteando como un motivo de inactividad, una causa de inactividad, las labores del hogar, así denominadas. Y lo digo así porque realmente plantear labores del hogar como una causa de inactividad hace que se invisibilicen todos los trabajos de cuidado que son desempeñados prioritariamente por mujeres y que suponen no un trabajo reproductivo, sino un trabajo productivo. Ahí sí que podemos rescatar, o sea, podemos afirmar que llevamos ya 10 años de economía crítica feminista. El feminismo ha entrado a saco a analizar cómo la economía de cuidados está participando en el Producto Interior Bruto, y ya tenemos datos reales de cómo esto se puede, parece que a veces solamente funcionamos cuando nos dicen cantidades, ¿no? Cómo esto se puede trasladar a un 27% de nuestro Producto Interior Bruto, en cuanto a la cantidad de trabajo que desarrollamos en lo reproductivo que es productivo. Vale. Bien, pues vamos allá, seguimos. Esto simplemente es una referencia para darnos cuenta de los últimos datos de excedencias, para darnos cuenta de quiénes mayoritariamente están cogiendo excedencias por el cuidado de personas dependientes, por el cuidado de hijas e hijos. Una realidad que ahora está cambiando radicalmente porque las personas ya no se atreven a coger excedencias. Son los datos de 2010-2009. ¿Vale? Estamos hablando de... En este sentido, estamos hablando de unas diferencias bastante grandes, ¿no? 95% de mujeres, 85% de mujeres en el caso de personas dependientes mayores o personas dependientes enfermas, y en el caso de criaturas. Aquí también quiero hacer un poco de alusión al incumplimiento de la ley de igualdad. Yo creo que tenemos que centrarnos mucho en este momento en denunciar incumplimientos, pero denunciarlos de una manera continuada, de una manera clara, sobre todo porque en el caso de las políticas de igualdad de oportunidades seguimos con la misma tendencia de invisibilización. Primero de frivolizar. O sea, es decir, en un momento como el que estamos, no sé si este discurso lo habéis oído, pero seguramente sí, en un momento como el que estamos, invertir, que no invertir, que se dice gastar. Gastar en políticas de igualdad es un lujo que no nos podemos permitir. ¿Lo habéis oído? Sí. Bien. Un incumplimiento de la ley de igualdad muy importante es el tema del permiso de paternidad. Como padres, hombres, no tenemos el derecho reconocido por la ley, porque a causa de la crisis se nos ha dicho que ya no
podemos acceder a él por el momento. Es decir, sabéis que con la Ley de Igualdad, a través de la lucha de 92 organizaciones feministas y sociales, se consiguió que al menos hubiese un mes de permiso de paternidad, que comenzaba en el 2007 cuando se aprobó la ley con 13 días, pero que tendría que ir ampliándose hasta 4 semanas en el año pasado, en el 2011. Esto lo sabíais, ¿verdad? Bueno, pues es un incumplimiento grave para el tema de lo simbólico, el tema de reconocer que tanto las mujeres como los hombres necesitamos que se nos permita vivir nuestra paternidad y nuestra maternidad de una manera corresponsable. La mosca anda por aquí. Bueno, ¿qué supone hablar de cuidados? Me paro aquí un poquito porque creo que es importante que analicemos que no simplemente es un tema doméstico. Hablar de cuidados no es un tema doméstico, parece que se queda ahí, y de hecho casi todas las políticas que hemos venido presenciando en los últimos años han ido dirigidas... Uy, tengo que darme mucha prisa. Han ido dirigidas a las mujeres para facilitar su incorporación al mercado laboral. No, esto es un tema social, es un tema de sostenibilidad de la vida, es un tema que nos compete a todas y a todos. Vale, desde aquí no leo la transparencia. Sí, gracias, muchas gracias. Es que no me lo sé todo de memoria, tengo que desconocerlo. A ver, cuestionar el modelo actual de organización social. ¿Qué nos permite, cuando lo ponemos en el centro de nuestros debates, qué pasa con los cuidados? Estamos cuestionando realmente el modelo del capital. Estamos cuestionando el modelo patriarcal de organización de la sociedad. Eso es importante, porque si estamos planteando alternativas, estamos planteando cambios, estamos planteando un paso hacia adelante, este tema es crucial. Nos hace de alguna manera reorganizar o reorientar nuestra visión con respecto a qué necesitan las personas, qué necesitamos realmente. O sea, estamos asistiendo a un modelo económico, como bien decía Arcadi, centrado en la especulación, en el crecimiento, en la acumulación, y no estamos asistiendo a lo que realmente necesitamos, ¿no? Poner el bienestar de las personas en el centro de todas las políticas. Vale, da mi visibilidad a la precarización de la asistencia en clave femenina, es decir, visibilizamos cuál es la situación que han ido protagonizando las mujeres a lo largo de la historia. Ahí hay una deuda de género importante en todo lo que las mujeres han asumido como propio cuando era un estado llamado de bienestar quien tenía que garantizar unos derechos sociales básicos. Esto se ve mucho ahora porque realmente los recortes, fijaros que partíamos de una situación realmente ya difícil. O sea, las políticas de conciliación, las políticas de bienestar social, las políticas de igualdad tenían presupuestos exiguos y eran realmente limitadas. Pues ahora mismo estamos asistiendo a recortes en la enseñanza 0 a 3, estamos asistiendo a recortes en los servicios sociales. O sea, partimos de tener a 600.000 personas con ayuda a domicilio, ahora en el último año no llegan ni a 400.000. Todo esto recae directamente en las personas que más cuidan en nuestro país y que más utilizan, que más tiempo utilizan el cuidado, invierten en el cuidado de las personas. Vale, también de alguna manera nos ayuda a visibilizar las cadenas globales de cuidados. Nos hemos llenado la boca en los últimos años diciendo, bueno, hemos avanzado en políticas, hemos avanzado en género, hemos avanzado en igualdad, en la sociedad de alguna manera ya en el plano formal ha conseguido en el plano legal y en muchos otros ámbitos ya una igualdad. Espejismos. Espejismos, lo que hace el patriarcado a través de la lógica del capital es reorganizarse, volver a utilizar a las mujeres, aunque estemos hablando de mujeres que tienen que moverse de sus lugares de origen para cuidar en el nuestro. Bien, vale, seguimos porque si no... Sí, gracias. Vale, ¿qué hemos hecho? Entramos aquí un poco al meollo ya. ¿Qué hemos hecho? Este es un poco el panorama, es lo que tenemos, hasta aquí hemos llegado en este tipo de situaciones de esta manera. ¿Y qué hace nuestro gobierno y el gobierno anterior, los últimos gobiernos, en relación a esta crisis, que no solamente es una crisis financiera, que ya está bien de hablar tanto de la crisis financiera y olvidarse que también es una crisis alimenticia, una crisis que especula y financiariza todo, como decía Arcadi, financiariza las futuras cosechas. Estamos hablando de la especulación en ámbitos que, claro, nos quedamos sin los bienes inmuebles, tenemos que movernos hacia otros. Y estamos hablando de una crisis de género y una crisis de cuidados. ¿Qué hace? Bueno, pues la primera medida que aparece como una medida estrella, lo que yo puedo llamar el planazo, el plan E, pues suena a todo el mundo, ¿no?
ese plan para estabilizar la economía, generar empleo, 50.000 millones de euros, ¿invertidos en qué? ¿Quién me puede contestar? Muy bien. Infraestructuras, incluso ayuntamientos. Fijaros que estas eran inyecciones a las administraciones locales, yo lo viví en primera persona, a las administraciones locales para desarrollar, supuestamente, de alguna manera, medidas, poner en marcha una diversificación de lo que tenían en sus territorios para poder generar empleo de verdad. No. Infraestructuras y en algunos ayuntamientos incluso para campos de fútbol. Este tipo de cosas. Lo que quiere decir que no solamente era el fin, las infraestructuras en sí mismos, sino que los contratos, además que se hacían, eran contratos mayoritariamente masculinos y que estaban abocados también a finalizar porque no había una posibilidad de continuación. Políticas fiscales. Ahí ya nos llevamos ya... ¿Qué nos llevamos? ¿Qué ha dicho? Congelación de salario mínimo. Uno de los más bajos de Europa, no se congelaba desde hacía 40 años, ya está. Nos hemos iluminado y lo congelamos. ¿Qué ocurre con esto? ¿A quién va a afectar, según lo que hemos venido comentando ahora respecto a la radiografía? ¿A quién afecta más? A quien menos tiene. A quienes trabajan también de manera mayoritaria en sectores que se rigen por este índice para establecer sus máximos de ganancia. Perdón. Vale. Servicio doméstico, todos los sectores feminizados ganan salarios menores. ¿Veis por dónde quiero ir, no? Reforma del IRPF, lo mismo, grava rentas más bajas. Las personas que ganan menos se ven más afectadas. Igual que la subida del IVA, está claro que esos impuestos van a afectar más a quien menos tiene. Pensiones, que antes la compañera introducía que sí iban a tocarse, que iban a tocarse a la baja, quiero decir, porque se habían congelado. Ni siquiera esa mejora de la pensión de viudedad que se planteaba cuando tenemos un 44% de mujeres viudas frente a un 12% de hombres viudos, está claro quiénes van a sufrir más las consecuencias, ¿no? Vale. Las políticas laborales, bueno, pues realmente entrar en políticas laborales, las dos reformas que hemos vivido en los últimos años están claramente orientadas ¿a qué? Al despido libre, al abaratamiento del despido, a que no haya ya la posibilidad de que los convenios de alguna manera sirvan como ese instrumento que garantiza que se incorporen medidas de igualdad, medidas de no discriminación, libre albedrío, al fin y al cabo. O sea, estamos en una situación en la que si antes las mujeres tenían dificultades para el acceso y la permanencia al mercado laboral, siempre ligado al tema de la maternidad y a los prejuicios de género, pues en una situación así la cosa se agrava y se agrava bastante. Vale, reducción del gasto público. Como ya os comentaba antes, o sea, el mejor indicador de una sociedad en cuanto a brecha de género, es decir, en cuanto a cómo vamos avanzando para que esta desigualdad, que afecta al 51% de la población y está en la base de la crisis que vivimos actualmente, porque se basan en las desigualdades y estas de las gordas, pues el mejor indicador es el gasto público. Mira tú por dónde, que hemos vivido en los últimos meses, tenemos mucha información sobre lo que se ha hecho con el gasto público en nuestro país, ¿verdad? Sanidad, educación, vivienda, políticas públicas de igualdad. Las políticas públicas de igualdad, las grandes invisibles. Luego os enseñaré dos gráficos rápidos, si me dejan por aquí, para que veáis cómo ha ido descendiendo de una manera vertiginosa los presupuestos cuando ya partíamos de una situación bastante desigual. ¿Qué ocurre con el incumplimiento de la ley de dependencia? También está claro, es decir, todas aquellas medidas, la ley de dependencia de por sí, ya ni siquiera, yo a veces me planteo que en los temas de igualdad la crisis ya casi es una excusa, porque no había una cuestión económica de fondo en este sentido por la cantidad de la que partíamos. Fijaros que el tema, por ejemplo, el permiso de paternidad supondría, en cuanto a dinero, unos 200 millones de euros. Con las cifras que venimos barajando últimamente de rescate bancario y las cifras que hemos venido barajando de otro tipo de inversiones, ¿os parece que 200 millones de euros era algo que era imposible de cumplir o a lo que acceder? Es casi la excusa para reforzar un sistema que de alguna manera tiene que basarse en un modelo de familia nuclear que haga que el Estado se exima de sus propias responsabilidades en el tema de cuidado y en el tema de lo que son los derechos sociales. Esto es muy importante. Vale, seguimos. Esto rapidito para que veáis, simplemente veis que va a la baja, pero a la baja. Yo ahora mismo estoy participando en la Comisión de Género de la Auditoría
de la Plataforma por Auditoría Ciudadana de la Deuda, y estamos haciendo un análisis por territorios de cómo han ido recortándose las políticas públicas de igualdad. Se han ido recortando no solamente en servicios, en programas, sino también en estructuras. Ya partimos de la eliminación del Ministerio de Igualdad, y a partir de ahí todos los territorios que tenían organismos autónomos, que contaban con una estructura económica más o menos encauzada para empezar a trabajar de una manera seria, y digo para empezar a trabajar de una manera seria porque no se había empezado a trabajar todavía de una manera seria en muchas de las políticas de igualdad, pues esto se ha visto truncado. Aquí ponía el ejemplo del Instituto Catalán de las Donas, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Incluso aquí en Cataluña se ha eliminado la Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo. O sea, algo que ya clama al cielo. Vale. Termino rápidamente simplemente con dos mitos, o sea, dos mentiras más bien, que se han repetido tanto que quiero que por lo menos no las tengamos un poco claras y reflexionemos sobre ellas, y aquí por lo menos hagamos con eso. Primero, la igualdad formal, la igualdad legal no se ha conseguido. Esto de que repetimos, gracias a los avances legales, ahora nos queda la igualdad real, ahora tenemos que trabajar. No, la igualdad formal no se ha conseguido. Mientras no se consigan que a nivel legislativo esté equiparado perdón, dilo, venga. El salario, por ejemplo. Y las responsabilidades en los cuidados, nuestros derechos también como personas que cuidamos, que sostenemos la vida, que reproducimos la existencia, esto no está garantizado. Iba a hablar de la sucesión en la monarquía, pero eso ya lo dejamos por otro lado. Pero esto también es en lo simbólico, es muy importante. Es decir, que todavía esto esté seguido también en lo simbólico, aparte de nuestros propios pensamientos, es muy importante. Y luego, pues la otra gran mentira, eso, ¿no? Que realmente las políticas de igualdad, lo he venido diciendo antes, supongan un coste que no nos podemos permitir. Esto es falso también. Esto es falso. Ha sido dar calderilla para de alguna manera transponer directivas europeas y tratados internacionales, dar calderilla para de alguna manera cumplir con las formas, pero el fondo nunca se ha trabajado como tiene que trabajarse, y hay muchas resistencias porque supondría realmente cuestionarnos la lógica del capital. Iba a dar, sí, bueno, pero ya acabo, no quiero quitarle más tiempo, pero simplemente era el terminar con esta diferenciación entre lo que supone vivir bajo una lógica capital y una lógica de cuidado. Lo que supone vivir en esta lógica de miedo que estamos viviendo ahora mismo, que hace que las personas nos paralicemos y no actuemos, a vivir en la lógica del cuidado entre todas las personas y en el activismo por conseguir esto. Muchas gracias y no me da tiempo más. Muchas gracias por volverme a invitar. El año pasado también estuve, y además me tocó hacer un taller sobre deuda también, sobre auditoría de la deuda en este mismo espacio. Era bastante menos gente interesada en el tema de la deuda. La cosa ha cambiado. Nosotros no hemos hecho nada para que cambiase, han sido ellos. Y de golpe pues la cuestión de la deuda se ha convertido en un eje central de esta crisis que estamos viviendo. Pero es algo que existe hace muchos años. Como dice Arkady, esta crisis no es nada nuevo. Es una crisis consustancial al capitalismo que ha pasado antes y que volverá a pasar si seguimos en este mismo sistema. Ayer recibí un correo electrónico de un compañero que está en la campaña de auditoría de la deuda en Inglaterra, recordándonos a gente que habíamos estado en el activismo contra la deuda de los países del sur, que justo ayer se cumplían 30 años de la suspensión de pagos de México. México, el 20 de agosto de 1982, anunció al mundo que no podía pagar su deuda. Y su default, su suspensión de pagos, significó como la punta del iceberg que empezaba a aparecer de lo que se conoció como la crisis de la deuda del tercer mundo, la crisis de la deuda de los países del sur, que durante décadas pues ha servido para expoliar las riquezas de los países del sur y para explotar a sus trabajadores, ¿no? Después de México vino Brasil, Argentina, otros países. La crisis de la deuda no es que se trasladara, sino que también se hizo evidente en Asia, luego en África.
aquella crisis de la deuda tiene orígenes que pueden parecer diferentes a nuestra crisis de la deuda. No era la especulación financiera, no era la especulación inmobiliaria, pero era la especulación de los beneficios del petróleo, era la construcción de infraestructuras que no beneficiaban a la población. Se pueden ir encontrando diferentes similitudes. Pero sobre todo se pueden encontrar similitudes en lo que pasó en América Latina, en lo que pasó en África y en lo que pasó en Asia, y digo pasó y debería decir sigue pasando, después de que esa crisis de la deuda, de que esa situación de sobreendeudamiento aflorara. Es decir, los impactos que ha tenido sobre la población, el priorizar el pago de esa deuda y de esos intereses, y sobre todo los ajustes que se han impuesto a las diferentes poblaciones a causa de priorizar ese pago de la deuda. En el año 85 hubo una cumbre en la que se rescató del olvido de alguna manera al Fondo Monetario Internacional y se le dio la responsabilidad de buscar una solución a la crisis de la deuda en América Latina principalmente, pero luego pues en Asia y en África. Y al FMI se le ocurrió la brillante idea de dar más créditos a esos países que tenían mucha deuda, a cambio de que esos países pues hicieran una serie de ajustes. En aquellos momentos se le llamó planes de ajustes estructurales, ahora se les llaman rescates, pero básicamente aquellos ajustes eran pues privatizaciones, reducción de prestaciones sociales, aumentos de los impuestos al consumo, aumento de la presión fiscal a las clases trabajadoras, pero no a las grandes fortunas, desregulación laboral, desregulación comercial, medidas que de verdad, si repasamos el memorando de Argentina del año 90 o el de México del año 85 y el de Grecia, no hay tantas diferencias. Entonces, lo que no ha cambiado ya no es el origen puntual, el origen histórico de esas deudas, de esas crisis, sino la manera como desde el poder afrontan a esas crisis. Lo que tampoco cambia es el impacto que esas medidas tienen sobre las poblaciones. En América Latina ese impacto se le llamó la década perdida. Durante 10 años todos los indicadores sociales dieron pasos atrás por la aplicación de estas medidas. Esas medidas supusieron pues la fuga de capitales, el cierre de pequeñas y medianas, de las pocas pequeñas y medianas empresas que podía existir, la desestructuración de las economías locales en favor de las grandes empresas multinacionales que iban e invirtían a esos países a precios de saldo, con salarios de miseria. Y básicamente lo que significó fue más paro, más precariedad, más desigualdad y por lo tanto más pobreza. Una década perdida que además fue especialmente dura con las mujeres, y significó pues olas migratorias de mujeres a países como los europeos para hacer trabajos de cuidados, ¿no? En este sentido no podemos ignorar esas similitudes entre ya no los orígenes, ya no la problemática de la deuda, sino las estrategias del poder ante esa deuda. Sobre todo porque, claro, antes hablábamos de mitos, nos dicen continuamente, nosotros, yo creo que aquí nadie se lo cree, que esas medidas son para sanear la economía y salir de la crisis. En realidad, en América Latina esas medidas no ayudaron a salir de la crisis. De hecho, hundieron aún más a las poblaciones y a los países en situaciones de crisis económica. Y solo en el momento en que países como Brasil, como Argentina, han adoptado otras estrategias económicas, que no digo que sean las más adecuadas, podemos hablar de eso, pero solo en el momento en que se salen de la senda marcada por la receta neoliberal, crecen económicamente. Es decir, esas medidas no consiguen solucionar el problema de la deuda, no consiguen solucionar el problema de la crisis económica. La deuda en América Latina, a partir de esos créditos del FMI, siguió creciendo, como ha seguido creciendo en Grecia y como seguirá creciendo en España cuando se acabe firmando los 100.000 millones del rescate que nos va a dar Europa. Rescate con muchas comillas. ¿Por qué entonces, si ni tan solo para aquello lo que ellos dicen que va a servir sirve, por qué siguen aplicando las mismas medidas? ¿No? Tiene impactos sociales, no mejora la situación económica, los países siguen sobreendeudados o aún más sobreendeudados.
Bueno, pero es que si miras al otro lado, esas medidas son muy exitosas. Las empresas que se hicieron con las empresas privatizadas, con las empresas de servicios, y en el caso español tenemos muchísimos ejemplos, Repsol, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica, todas esas empresas son las que ahora siguen teniendo beneficios porque hicieron inversiones en América Latina comprando a precio de saldo empresas públicas privatizadas. Esas empresas que ahora se van a hacer con Aigües Ter Llobregat o digamos que van a beneficiarse aún más de las privatizaciones en España, pues sí que salen beneficiadas de esas políticas. Las empresas que aplican, que se benefician de las reformas laborales y de los descuentos, digamos, continuados, de la pérdida de capacidad adquisitiva continuada de los trabajadores y trabajadoras, sí salen beneficiadas de estas medidas. Por lo tanto, hay unos ganadores claros en la aplicación de esta receta neoliberal, aunque no salgamos de la crisis, ¿no? Decía antes que igual si analizamos el origen de la crisis de la deuda en España o en Grecia, en Irlanda y luego en Islandia y luego vamos a América Latina o vamos a cualquier país africano, veremos muchas diferencias. Pero hay dos similitudes que se repiten. Una es la acumulación de esa deuda por la avaricia de unos pocos que están en el poder normalmente, o en el poder económico, en el sector privado o en el poder político, y que se van endeudando sin tener en consecuencia, sin tener en consideración la capacidad de devolver esa deuda por esa búsqueda de la maximización del beneficio continuada, ¿no? Y segundo, porque es una deuda que se acumula también para servir a los intereses de quien da el préstamo. En el caso de América Latina, por ejemplo, a partir del año 73, con el aumento de los precios del petróleo, había, digamos, exceso de liquidez de lo que se llamó los petrodólares. Los países exportadores de petróleo ingresaban más dinero, no podían invertir en Europa o en Estados Unidos porque estaban en recesión, eran economías en recesión, y por lo tanto hicieron fluir el crédito a los países, sobre todo de América Latina y en menor parte de Asia, un crédito barato, a tipos de interés variable, obviamente, porque el dinero hay que moverlo. Y ese crédito barato fluyó porque era el interés de los bancos que tenían esos petrodólares y esa liquidez. En el caso español es muy similar, es decir, a España fluyó el crédito desde los bancos alemanes o desde los bancos franceses para financiar la especulación inmobiliaria, porque los bancos alemanes y franceses necesitaban hacer fluir ese capital, porque tenían excedencia de capital. Entonces, en esa responsabilidad de quien hace fluir el capital, dando crédito para cubrir sus propias necesidades y sus propios intereses, pues no se tiene en cuenta. Y eso es común en ambas crisis, ¿no? La otra cuestión común claramente es el nulo o escaso beneficio para la población, sobre todo si consideramos el largo plazo, ¿no? Una diferencia muy importante cuando analizamos una situación y la otra es la enorme financiarización de la economía que tenemos ahora, la especulación también con la deuda, con los bonos de deuda en los mercados secundarios, en los mercados de derivados, incluso con futuros de deuda, con seguros, los credit default swaps sobre impagos de deuda. Complejiza bastante las cosas. Para nosotros es algo nuevo, pero es algo que, por ejemplo, ya pasaba en la crisis argentina y que ya empezó a pasar a finales de los 90, sobre todo con la deuda de los países emergentes. He querido empezar la charla haciendo este juego como de similitudes y diferencias, porque cuando pues hace un poco más de un año decidimos que había que empezar a trabajar de forma así seria y constante la cuestión de la crisis de la deuda en nuestro país, bueno, te focalizas sobre todo en la situación, en estudiar lo que está pasando en España, y te olvidas un poco de que hace más de 10 años que estamos luchando contra la tiranía de esa deuda, ¿no? Cuando hace
eso, en el año 2000, en el año 99, en el año 2000, incluso antes, Arcadio Oliveres en el año 97 hicieron aquellas jornadas de Justícia y Pau sobre la cuestión de la deuda de los países del sur. Cuando empezamos a trabajar la cuestión de la deuda, los activistas sobre todo la enfocábamos desde una perspectiva de solidaridad, es decir, pedíamos la cancelación de la deuda porque si no, esos pobres países no podían invertir en educación, en sanidad, en infraestructuras. Era casi una cuestión de caridad, ¿no? De decir, el dinero no puede ir a pagar la deuda cuando hay necesidades básicas sin cubrirse. Pero entonces conocimos a muchísima gente, activistas, a grupos sociales como Jubileo Sur, que venían de los países del sur y nos decían, no, esta no es la perspectiva. La deuda no hay que cancelarla porque pobrecitos no tenemos. La deuda hay que cancelarla porque es injusta. Porque esa deuda no es nuestra deuda. Porque esa deuda no la hemos adquirido los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina, de Burkina Faso o de Indonesia. Porque esa deuda la han adquirido en muchos casos dictadores, en otros casos gobiernos corruptos, en otros casos gobiernos democráticos para el interés del sector bancario, para el interés de un sector petrolero, para el interés de las empresas multinacionales. Y esa deuda es ilegítima. Y por lo tanto no hay que pagarla. Esa deuda es nula. Esa es la perspectiva que de alguna manera hemos aprendido de los pueblos del sur y es la perspectiva que desde la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda pues queremos aplicar. La deuda no solo hay que dejar de pagarla porque supone una serie de recortes, porque los pagos de intereses ya son el segundo gasto del presupuesto del Estado, por encima de muchísimos gastos sociales. No es solo eso, es que esa deuda no es nuestra. Es que esa deuda no nos ha beneficiado. Es más, es que esa deuda en muchas ocasiones ha ido en contra de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Y es por eso que hay que cancelarla, ¿no? Pero entonces también, escuchando a esta gente, trabajando con ellas, porque además muchas son mujeres, es una cuestión muy curiosa. En el mundo de las activistas de la deuda hay una mayoría de mujeres, habría que estudiarlo, hacer algún estudio algún día. Escuchándolas te das cuenta de que la deuda en realidad es una pieza indispensable del sistema capitalista, que si desmontas esa pieza, desmontas todo el engranaje. Y en realidad luchar contra esa deuda es luchar por desmontar el sistema capitalista, imaginar otros sistemas, ¿no? Otros modelos económicos que no se basen en yo necesito crecer, para crecer necesito crédito, para devolver el crédito necesito crecer, para crecer necesito crédito y así indefinidamente, ¿no? En ese sentido, la lucha de la deuda no puede ser local. Tenemos que no solo aprender pues de las compañeras de Argentina, de Burkina Faso o de Indonesia, sino de trabajar con ellas, porque la deuda no es solo un problema de Europa, no es solo un problema de Grecia, de Italia, de Portugal. En Egipto están tirando adelante una auditoría de la deuda porque ahora mismo tienen que hacer frente al pago de la deuda heredada de Mubarak. O en Túnez hay una campaña por la anulación de la deuda heredada de Ben Ali. Pero es que en Argentina siguen pagando la deuda heredada de la dictadura. O en Indonesia también siguen pagando la deuda heredada de la dictadura de Suharto. En la República Democrática del Congo siguen pagando la deuda de Mobutu, que financió una de las dictaduras más cruentas de África, porque interesaba tener un gobierno procapitalista y anticomunista en el centro de África. Y entonces pues el FMI, Estados Unidos, Francia daba créditos a esos personajes. La deuda sigue siendo una herramienta de control y de colonización de los países del sur. Y si queremos acabar con la deuda, no para no perder nuestros privilegios adquiridos, no para no perder nuestro bienestar adquirido por encima del bienestar de los pueblos del sur, hay que luchar conjuntamente con esos pueblos del sur. La lucha contra la deuda tampoco puede ser sectorial. No puede ser que estemos los frikis de la deuda ahí todos sentados juntitos. Nosotros hacemos deuda y luego están los de las privatizaciones, luego está el de la educación, los de sanidad allí. No, la lucha contra la deuda es la lucha contra las privatizaciones, es la lucha contra los recortes en sanidad, es la lucha contra los recortes en educación, es la lucha por una sociedad más igualitaria. Y es que además todo está intrincado.
Es decir, ahora quieren privatizar Aigües Ter Llobregat, la empresa de aguas que queda pública, digamos, o una de las dos que queda pública en Cataluña. Y la excusa que dan es que está sobreendeudada. Pero es que la quieren privatizar como han hecho en otros países de América Latina, limpia de deudas. Es decir, que la deuda se queda en la administración pública, aumentando nuestra deuda. Seguramente muchas y muchos de vosotros habréis visto el reportaje, sobre todo el vídeo que hizo la gente de Café amb Llet, que es un grupo de Girona, sobre la sanidad, la deuda en la sanidad catalana, ¿no? Y cómo también la privatización de la sanidad catalana se argumenta sobre que se han malbaratado los recursos, que no es eficiente. Perdona, no es eficiente porque hay unos chorizos que se están llevando el dinero, no porque no sea eficiente la sanidad pública. Y entonces esa lucha tiene que ir conjuntamente, no puede ser que estemos luchando de forma sectorial. Y ese análisis, y por eso desde la auditoría queremos hacer, pues poner sobre la mesa análisis, digamos, multisectoriales de diferentes ámbitos, dando herramientas para que los diferentes sectores puedan poner sobre la mesa esa realidad de cómo hemos llegado hasta aquí, y no solo de cómo hemos llegado hasta aquí, sino a través del empoderamiento y del aprendizaje de cómo hemos llegado hasta aquí, poder poner sobre la mesa qué otros modelos y qué alternativas tenemos, pues, de gestión pública de la sanidad o de sistema económico y de sistema productivo, ¿no? Y eso debemos hacerlo, como decía antes, aprendiendo del pasado, aprendiendo del sur, de forma cooperativa con las compas y con los compas, pues, de América Latina, de África y de Asia, que es algo que no hemos hecho hasta ahora y que sería muy importante hacerlo, ¿no? Quiero acabar con una frase que a mí me gusta mucho. Este octubre se cumplen 25 años de la muerte de Thomas Sankara. Thomas Sankara fue presidente de Burkina Faso, seguramente la mayoría de aquí lo conocéis, un revolucionario ejemplar. La verdad es que sus escritos económicos son bastante impresionantes por la actualidad que tienen, y además fue asesinado en parte porque propuso a los países africanos que no pagaran la deuda. Y hay un discurso ante la Unión Africana en el que argumenta por qué no hay que pagar la deuda, que debería ser de obligada visualización a todos los activistas de esta universidad de verano. Es una propuesta que hago para el año que viene. Y en ese discurso él dice: los que explotaron a Europa son los mismos que explotan África. Y es una frase que es totalmente actual. Los que explotaron a África son los mismos que nos están explotando ahora. Esos bancos que dieron créditos a África, que dieron créditos a Mobutu, ese FMI que dio créditos a Mobutu, es el mismo que está ahora cullán, que es una palabra que no existe en castellano, cullán, apretando al pueblo de Grecia. Los enemigos de África son los mismos que los enemigos de Europa, y por lo tanto no hay otra manera que luchar contra ellos todos y todas juntas. Muchas gracias.